Hola, saludos para todos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac es un principio científico que nos ayuda a estudiar el comportamiento de los gases. Esta ley nos dice que si nosotros tenemos en una muestra de gas finita que si el volumen es constante se cumple esta ecuación, pero el principio en términos concretos dice: la presión en un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta si el volumen no cambia. Es decir, si en un gas se tiene que el volumen mantiene igual, es constante, se cumple que la presión es directamente proporcional a su temperatura. Y matemáticamente se expresa así, que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Es importante tener en cuenta que esta ley nos habla de la temperatura absoluta. La temperatura absoluta es una temperatura que se mide en Kelvin. Entonces, si tenemos un ejercicio que nos dé la temperatura en grados Celsius, entonces con esta ecuación la transformamos a Kelvin para ahora sí poder aplicar la ley de Gay-Lussac. Porque si la temperatura está en grados Celsius, este principio no se puede aplicar. Ahora vamos a trabajar un ejercicio. Ese ejercicio nos dice: un gas a 35 grados Celsius, recordemos que esta es la temperatura, y una presión de 440 milímetros de mercurio, recordemos que mmHg significa milímetros de mercurio, se calienta hasta que su presión es 760 milímetros de mercurio. Es decir, un gas determinado se le aumenta su temperatura. Cuando se aumenta su temperatura, su presión aumenta. Entonces nos dice, si el volumen permanece constante, ¿cuál es la temperatura final? Entonces, de este problema vamos a sacar los datos que nos dan. Por ejemplo, nos dicen que un gas a 35 grados Celsius, o sea que la temperatura 1 es 35 grados Celsius. Una presión de 440 milímetros de mercurio, o sea que la presión 1 es de 440 milímetros de mercurio. Ahora nos dice, se calienta hasta que su presión pasa a 760 milímetros de mercurio. Esa sería la presión número 2, 760 milímetros de mercurio. Entonces, lo primero que hacemos es transformar la temperatura a Kelvin. Recordemos que no se dice grados Kelvin, se dice Kelvin, que es una unidad de medida de la temperatura en honor a un científico. Entonces, vamos a transformar la temperatura en Kelvin. Yo diría, la temperatura 1 en Kelvin va a ser igual a la temperatura en grados Celsius que yo tengo y le sumo 273. O sea que la temperatura 1 en Kelvin va a ser igual a la suma de estas dos cantidades me da 8, 7 y 3, 10, 0, llevo 1 más 2, 3. La suma de estas dos cantidades me da 308 Kelvin. O sea que la temperatura con la que yo voy a aplicar la ley de Gay-Lussac es 308 Kelvin. Ahora, voy a ponerle acá la letra K para que sepamos que es Kelvin. Entonces nos están preguntando por la temperatura final. Para encontrar la temperatura final debemos despejarla de esta ecuación. Entonces, si yo esta T la mando a multiplicar acá y esta de aquí la mando a multiplicar acá, quedaría que la temperatura 2 multiplicado la presión 1 es igual a la temperatura 1 multiplicado la presión 2. Y de allí
despejo lo que me están preguntando, que es la temperatura 2. Este que está multiplicando lo mando a dividir. Quedaría que la temperatura 2 es igual a la temperatura 1 multiplicado la presión 2, y esto lo divido entre la presión 1. Ahora reemplazo valores. Quedaría que la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 1, que es la que pasé a Kelvin, 308 Kelvin, por la presión 2, que es 760 milímetros de mercurio. Y todo esto lo divido entre la presión 1. Y la presión 1 es 440 milímetros de mercurio. Bueno, de aquí, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es cancelar cantidades repetidas, la que esté arriba y la que esté abajo. Cancelo, cancelo. Y ahora en la calculadora voy a calcular 308 por 760 me da 234.080, y este resultado lo divido entre 440. Dividido 440 me da 532, o sea que la temperatura 2 es igual a 532, y la unidad de medida que no se cancela es la que queda, o sea, Kelvin. Entonces, literalmente, si un gas a 35 grados Celsius y a una presión de 40 milímetros de mercurio se calienta hasta que su presión es de 760 milímetros de mercurio, y si el volumen permanece constante, la temperatura final del gas sería 532 Kelvin. Es importante que se note que la temperatura era 308 y de 308 pasó a 502, o sea, como se aumentó la temperatura, fíjese que la presión aumentó, y como aumentó la presión, también se identifica que la temperatura final también aumentó. Ese es uno de los ejemplos de la ley de Gay-Lussac. Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, a continuación vamos a explicar un ejercicio número 2 correspondiente a la ley de Gay-Lussac. El ejercicio número 2 nos dice: la presión del aire en un matraz cerrado es 460 milímetros de mercurio a 45 grados Celsius. ¿Cuál es la presión del gas si se calienta hasta 125 grados Celsius y el volumen permanece constante? Es importante notar que para que se cumpla esta ecuación, esta ley, el gas siempre debe ser de volumen constante, si no, no se puede aplicar. Entonces, recordemos que lo primero que debemos hacer es transformar la temperatura que está en grados Celsius a Kelvin. Entonces, la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados Celsius y le sumo 273. Entonces quedaría que la temperatura 1 en Kelvin sería igual a 45 y le sumo 273, que esto me daría 8, 7 y 4, 11, me daría 318 Kelvin. Esa sería la temperatura 1. La temperatura 2 es 125. Entonces la temperatura 2 transformado a Kelvin es igual a 125 y le sumo 273. Y esto me daría
3 más 5, 8, 7 más 2, 9, 2 más 1, 3. Me daría 398 Kelvin. Como ya tengo la temperatura en Kelvin, es decir, la temperatura está absoluta, ahora sí aplico la ley de Gay-Lussac. Como me está preguntando la presión del gas, si se calienta, o sea, me está preguntando por la presión 2 de esta fórmula. Como me está preguntando la presión 2, esta temperatura 2 que está dividiendo, la mando a multiplicar. Quedaría que la temperatura 2 multiplicado por la presión 1 dividido la temperatura 1 es igual a la presión 2. Reemplazo valores. Quedaría que la presión 2 es igual a temperatura 2, 398 Kelvin, por presión 1. La presión 1 es 460 milímetros de mercurio. Dame un momentico que se me apeñuscó esto aquí. Voy a hacerlo acá abajo. Quedaría que la presión 2 es igual a temperatura 2, que es 398 Kelvin, por la presión 1. La presión 1 es de 460 milímetros de mercurio, y todo esto lo divido entre la temperatura 1. La temperatura 1 es 318 Kelvin. Esto sería igual a... Lo primero que hago es cancelar cantidades repetidas. Fíjense que en este caso las que se repiten arriba y abajo es los Kelvin. Los cancelo y el resultado me va a quedar en milímetros de mercurio. Quedaría 398 por 460, y esto lo divido entre 318. Repito, 398 por 460 igual, y lo divido entre 318, me daría 183.080, y esto quedaría, voy a volver a hacer la operación, 398 por 460 y lo divido entre 318, me da 572, perdón. Esto me da 572, y la unidad 575.7, que lo va a aproximar a 576, y queda milímetros de mercurio. O sea que la presión 2, o sea la presión final que experimenta este matraz, es de 576 milímetros de mercurio. Recordemos que un matraz es un dispositivo, es como un envase de vidrio donde se almacenan los elementos químicos que se estén trabajando. No siendo más, esperamos que estas explicaciones sean de gran ayuda para ustedes. Dios los bendiga, no se les olvide darle like al video, y hasta una próxima oportunidad.